Sí, entonces vamos a usar el teorema. Ahora tenemos aquí una de las potencias de la unidad imaginaria. Está elevado a una potencia, en este caso ninguna es entera. ¿Sí? Entonces tenemos que usar el teorema de Moivre para poder encontrar estas potencias. ¿Sí? Entonces el primer problema, voy a hacerlo aquí. Primero vamos a hacer aquí el procedimiento para que recuerden el teorema. ¿Sí? Entonces aquí nada más voy a copiarle el problema en medio para que se vea. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, sabemos que este número complejo no tiene magnitud, es magnitud 1, ¿sí? Entonces, si lo elevo a cualquier potencia, va a seguir siendo 1, ¿sí? Entonces, esto lo podemos representar con la fórmula de Euler, ¿sí? Entonces, acuérdense, siempre con el teorema de Moivre tenemos que convertir el número complejo a la forma polar. Entonces, de forma polar, la I, ¿cómo se representa? La I es un número imaginario positivo. Entonces, la magnitud es 1, ¿sí? Y el ángulo es pi medios, porque es 90 grados. Entonces, esto también lo puedo representar de la siguiente forma, como en pi. Un paréntesis más. Ahí no sobró ese paréntesis, ¿sí? Pero esa sería la representación de la I, de forma polar, usando Euler, ¿sí? Y esto está elevado a la 2 menos 2.5. Sí, entonces lo que dice Moivre es que simplemente apliquemos la fórmula de Euler y las propiedades de las potencias. Entonces, esto se separaría. Se separaría este, en la parte real, que es el coseno del ángulo, nada más porque la magnitud es 1. Entonces sería coseno del ángulo. Aquí el ángulo, acuérdense, como son potencias, se multiplican las potencias. Entonces, dentro del coseno nos va a quedar menos, lo pongo como fracción, menos pi sobre 2 por menos 2.5. ¿Sí? Se multiplica el ángulo por la potencia. Ese es el teorema que nos dice, ¿sí? Multiplicamos la potencia por el ángulo y sacamos el ángulo, el coseno. Y luego la siguiente sería I seno de lo mismo. Entonces, esto lo repetimos. Y así calculamos la potencia, ¿sí? Aquí simplemente se usa lo que les decía, las propiedades de las potencias. Aquí nos dice que esta potencia se multiplica por esta potencia y eso nada más nos modifica el ángulo del coseno y el seno. Entonces sacamos el coseno de esta potencia multiplicada por la potencia de 2.5 y lo mismo para el seno, que es la parte imaginaria, ¿sí? Y ahora lo podemos calcular. Entonces esto lo podemos calcular en la calculadora. Entonces sería, aquí el ángulo está en radianes. Entonces para hacerlo en la calculadora ponemos 180 sobre 2, que en este caso van a quedar los dos positivos. Entonces sería 180 entre 2
que son 90 grados los que representan la I, y lo multiplicamos por 2.5. Aquí no es menos pi, aquí me equivoqué. El ángulo de I es nada más pi. Aquí no sé por qué le puse menos. Pi sobre 2. Este es pi sobre 2. ¿Sí? El ángulo de la I es 90 grados. ¿Sí? Ahí estaba mal. Aquí estamos pi sobre 2, pi sobre 2 y pi sobre 2. Ahora sí, entonces vamos a hacerlo como estaba aquí. Entonces nos va a dar negativo. Entonces nos quedaría 180 entre 2 es 90. 90 negativo y luego por 2 puntos. Y ese sería el ángulo que vamos a usar en los dos. Y luego sacamos el coseno. Nos da esto. Menos 0.7071. Entonces aquí voy a anotarlo. Menos 0.7071. Y ahora vamos a sacar el seno. Será otra vez 90 por 2.5. Y sacamos el seno. Y nos da 0.7071 positivo. Nos queda más 0.7071. La aquí no ocupo. Déjenlo paso a otro renglón. Ahí está. ¿Sí? Entonces estamos aplicando aquí el teorema de Moivre y sacamos el coseno, nos da 0.7071 negativo y 0.7071 positivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál fue el resultado gráficamente. El número original, vamos a dibujarlo aquí. El número original es 1. ¿Sí? Entonces, como la magnitud es 1, todo va a quedar dentro del círculo unitario. ¿Sí? Aquí, en esa circunferencia. El número complejo que estamos elevando a la potencia es I. Es este número complejo. ¿Sí? Y el resultado que nos da, nos dice que es 0.7071 negativo y positivo en I. Entonces sería parte real, 0.7071, por ahí, y parte imaginaria positivo, 0.7071. Entonces debe quedar en el círculo exactamente, porque no puede cambiar de magnitud. ¿Sí? Y ahí, más o menos lo tengo que mover a 0.7071. Lo tengo que mover con esto. Y lo tenemos que ajustar. El 0.8. Ahí está, más o menos. ¿Sí? Debe ser la inversa de la raíz de 2. ¿Sí? Debe estar a 45 grados, porque tiene el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, esa sería la potencia de I. Siempre la potencia de I va a estar en la circunferencia. ¿Sí? Va a estar dando simplemente vuelta, dependiendo del número que pongamos como potencia. ¿Okay? Y ese es el resultado. Si lo hacemos aquí en Excel, vamos a hacer otro. Entonces vamos a anotar primero el número en forma cartesiana. Entonces vamos a poner los tres problemas A, B, C. Entonces tenemos la parte real, la parte imaginaria, un complejo. Entonces el primer número es parte imaginaria 1, ¿sí? Es el coeficiente de la I. Ahí está. Y ahora la potencia es 2.5 negativo. Entonces aquí voy a poner la N, que es la potencia. Voy a calcular el complejo. Parte real, parte imaginaria. Ahí está. Entonces, y la potencia es menos 2.5.
Ahí está. Entonces podemos usar este sería A elevado a la N. El comando es inPower. Esa es ya la verificación. Entonces nada más pongo el número complejo, coma, la potencia. Y aquí nos da el resultado, ¿sí? Que ya es la verificación. Entonces vamos a anexar otro para calcularlo paso a paso. Paso a paso, acuérdense que simplemente es calcular la parte, la representación polar, y de la representación polar sacar la potencia y luego pasar a cartesiano, ¿sí? Podemos hacer todos esos pasos. Entonces aquí lo pasamos a polar, magnitud. Entonces hay dos formas. Si ahorita vimos la raíz, aquí lo voy a poner con inAx, que el número complejo es 1. ¿Sí? Ahora el ángulo en radianes, puedo usar el comando inArgument del número complejo. Son pi sobre 2. ¿Sí? En grados, degrees, y son 90 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí los datos polares. Ahora vamos a sacar la potencia. Entonces la potencia, acuérdense, es simplemente sacar la magnitud elevada a la potencia multiplicada por el coseno del ángulo multiplicado por la potencia. En este caso la magnitud es 1. ¿Sí? Entonces no hay que hacer nada. Entonces nada más sería aquí sacar la parte real elevada a la n y la parte imaginaria elevada a la n. Entonces para hacer eso ponemos coseno del ángulo en radianes multiplicado por la potencia. ¿Sí? Ya está, 0.7071. Y ahora comprobamos la parte imaginaria, que es el seno del ángulo en radianes multiplicado por la potencia. ¿Sí? 0.7071. ¿Ok? Y hasta ahí, aquí está comprobado con inPower y está el problema completo. ¿Sí? Y es lo mismo que nos da. Bueno, ya no nos da tiempo de hacer los otros dos. Estos ustedes pueden hacerlos de repaso. Ya mañana yo les dejo la tarea de MOAB para la próxima semana. Y acuérdense escribirme si tienen dudas todavía de la tarea. Para que la entreguen hoy en la noche. Y eso sería todo por hoy.